no tenemos ninguna indicación de que haya habido ningún problema de carácter mecánico. ¿Por qué se ha dificultado la labor de rescate? La labor de rescate por lo agreste del terreno y por las condiciones de tiempo. Ahorita mismo está lloviendo en Petén y hay niebla, de tal manera que eso está dificultando la labor de rescate. En la mañana del sábado 18 de enero de 1986, un avión perteneciente a la línea aérea Aerovías de Guatemala se precipita a tierra cuando realiza su aproximación al aeropuerto de Petén, a 540 kilómetros al norte de la capital guatemalteca. La mayor catástrofe en la historia de la aviación de ese país se convierte en noticia mundial. 93 personas fallecen en el accidente. A las pocas horas, la noticia toma un giro inesperado. En la lista de pasajeros se aprecian los nombres de Arístides Calvani, Adela Abo de Calvani y 2 de sus hijas, quienes asistían a la toma de posesión de Vinicio Cerezo como presidente de Guatemala. Fue uno de los grandes colaboradores para el proceso democratizador. Ha pasado a la historia definitivamente y se ha quedado con nosotros para beneficio de todos los guatemaltecos. Se marchaba un apóstol de la democracia. Arístides Calvani nace el 19 de febrero de 1918 en la ciudad de Puerto España, Trinidad, donde su padre, Luis Francisco Calvani, ejerce el cargo de cónsul. Años más tarde, la familia regresa a Venezuela y se establece en la ciudad de Cumaná. Poco tiempo después, don Luis es llamado para trabajar en la Cancillería en la ciudad de Caracas. Aquel muchacho nunca imaginó que el edificio en donde ahora trabaja su padre iba a significar tanto en su vida. Comienza sus estudios en el Colegio San Ignacio de Loyola. Es aquí en donde, apoyado por su madre, Teresa Silva Carranza, se inicia en el catolicismo, despertando en él la fe que lo acompañaría por el resto de su vida. Al terminar sus estudios de primaria, la familia Calvani Silva hace maletas para trasladarse a Europa. Su formación académica continúa entre Suiza y Bélgica. Culmina el bachillerato en el Colegio Champitet e inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Lovaina. Soplan vientos de guerra en Europa. La familia Calvani, nuevamente, prepara equipaje para retornar a las Américas. Yo recuerdo que me contó haber presenciado un desfile pro-nazista en Bélgica que le dejó marcado porque era una mezcla de demagogia y de militarismo terrible. En este caso, viajan a Colombia, donde Arístides continúa sus estudios de Derecho. Con una muy particular visión del mundo, 5 idiomas y una sólida formación académica y religiosa, Arístides Calvani regresa a Venezuela para culminar sus estudios en la Universidad Central. Apenas recibe su título de abogado en el año 1942, inicia su carrera compartiendo el ejercicio profesional con la docencia. Era exigente, trataba de hacer amistad con los alumnos a pesar de que guardaba siempre una cierta distancia. Era además un ejemplo, era un hombre de una puntualidad escrupulosa, además de un rigor académico muy grande en la presentación de las clases. En la materia de introducción al derecho era verdaderamente notable. Yo creo que eso va a ser vital para la vida de Calvani. Calvani nunca va a dejar de tener una forma de analizar la realidad y de hablar sobre la realidad que no sea la de un profesor. El tiempo no es una limitante para Arístides Calvani. A pesar de sus responsabilidades como maestro, abogado y profesor universitario, funda el movimiento de la Juventud Católica en 1943 y asesora jurídicamente al movimiento sindical cristiano. Este último es quizás uno de los roles poco conocidos de su vida pública. Calvani participa activamente en la lucha sindical. Él consideraba que los sindicatos deberían de ser autónomos del gobierno,
de los empresarios y de los partidos políticos. Él quería superar todo un enfoque partidocrático dentro de la relación entre política y sindicalismo. Él trabajaba en los sindicatos, aquí en Venezuela estuvo después que se graduó trabajando duro en el sector sindical y en la formación de gente sensibilizada para la justicia social. El sindicalismo tenía que tener una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión cultural y sobre todas las cosas una dimensión ética. Los sindicalistas buscan conseguir un principio moral que inspire su lucha y lo encuentran en la justicia social. Su sueño es una clase trabajadora con valores éticos, morales y culturales lo suficientemente sólidos para combatir la corrupción, el doble discurso y la doble moral. Sus primeros pasos en la política los realiza gracias al recién fundado partido COPEI, de tendencia social cristiana, quien lo invita a participar en las elecciones de 1947 en calidad de candidato a diputado independiente para el Congreso Nacional. En noviembre de 1948, Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe militar. Se disuelve el Congreso de la República y comienza en el país una dictadura. Una apretada vida profesional y política que apenas comienza no impide que Calvani se relacione sentimentalmente con quien fuera su única e inseparable compañera de luchas durante toda su vida. Adelita para Calvani fue el complemento de su persona perfectamente ajustada a sus ideales. Y Calvani para Adelita también. Era una mujer de mucho equilibrio y de mucho temple. Después, como presidente del Consejo Municipal, también proyectó las bases de relaciones con consejos municipales de América Latina. Ellos además promovieron un movimiento que se llamaba el Movimiento Familiar Cristiano y era promover los valores de la doctrina cristiana en la vida familiar. El 17 de septiembre de 1949 contraen matrimonio. Fruto de esta unión nacen 7 hijos, los cuales son criados con gran sencillez y austeridad. Esa austeridad era para enseñarnos el valor de las cosas y que cada cosa tiene su momento o cada cosa tiene su oportunidad. Arístides Calvani es un hombre de familia. Sabe compensar sus ausencias motivadas por el trabajo y la política con la calidad del tiempo que disfruta con sus hijos. Siempre hubo la dedicación y el contacto y la preocupación por nosotros. Puede haber habido muchas ausencias físicas, pero los hermanos siempre tuvimos una conciencia clara de cuán queridos éramos por nuestros padres. El tiempo que se nos dedicaba era un tiempo de mucha calidad. Imparte en ellos su filosofía de la vida, sus pensamientos y sus vivencias cristianas. Esa religiosidad siempre estuvo presente en muchísimos detalles de la vida diaria. A los efectos de enseñarme a leer, tomaban el Evangelio, me ponían a leer una parte del Evangelio, me corregían la entonación. Ambos, en ese caso eran ambos, corregían la entonación, la forma de lectura y después me decían, ¿qué leíste? En casa pasa horas leyendo y escribiendo y en ocasiones especiales deja en libertad al músico contenido en su espíritu. Generalmente cantaba muchas canciones o de la época o canciones viejas. Tenía una voz de barítono formidable. Cantaba una canción muy conocida, una ranchera muy conocida que se llama Adelita. El hogar de la familia Calvani Abo se convierte, con el pasar de los años, en un centro de reunión para el intercambio de ideas. De repente venían sindicalistas o políticos exilados de otros países de América Latina y él los recibía en su casa y durante los días o semanas o meses que se necesitaban para ambientarse en el país, pues vivían allí. Yo me acuerdo mucho de personajes como Vinicio Cerezo, como Napoleón Duarte, personajes de la Centroamérica de los años 80.
Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, comienza en el país el período democrático. Se convocan elecciones y Arístides Calvani es invitado nuevamente por Copey a participar como candidato independiente a diputado por el estado Táchira. En diciembre de 1958 es electo y se incorpora al Congreso Nacional. Participa en la redacción de la Constitución que regiría los destinos del país hasta el año 1999. Como diputado, el país conoce al hombre comprometido con las causas sociales, al parlamentario valiente, sin recursos retóricos y temible en la polémica. Ser un hombre capaz de captar a una audiencia y de capturarla y dejarla embelesada por el tiempo que él tuviese hablando. Era muy claro y muy profundo. Y además muy inteligente, muy hábil. Entonces en la argumentación siempre quedaba claro las inconsistencias de los adversarios. Calvani fue sin duda alguna tal vez el orador, el parlamentario que más brillantemente defendió el derecho del régimen democrático a defenderse frente a la amenaza de la violencia y de la insurrección. Aquí encuentra el escenario idóneo para canalizar sus inquietudes, cimentar sus principios y plasmar en realizaciones concretas sus ideales cristianos y democráticos. Calvani era un hombre que creía firmemente en la justicia social, la lucha contra la pobreza, la acción de vivienda para los más pobres, es decir, el diseño de lo que hoy llamamos en el siglo XXI las metas del milenio. Una de las cosas que él tomó muy a pecho fue también la defensa de la visión cristiana de la vida. Incluso él consideraba que era fundamental en la vida política más que en la vida propiamente religiosa. Impulsa en el año 1962 la creación del Instituto de Formación Demócrata Cristiana de América Latina, IFEDEC. Lo concebimos, digo ya en plural porque a mí me pidió Calvani que lo acompañara, como un instituto que sirviera al continente, formando jóvenes con sensibilidad política o ya militantes de la democracia cristiana que entonces estaba organizándose en América Latina, y también venezolanos. En América Latina, en ese momento, estamos hablando de la década de los 60, las propuestas eran o las dictaduras militares tradicionales, reaccionarias, o la oferta marxista-leninista. Él captó inmediatamente la importancia que tenía que súbitamente el ámbito público en Venezuela, o sea, las universidades, los sindicatos y todo, había sido copado por el mundo de la izquierda. El IFEDEC significa para Calvani la plataforma para impulsar un pensamiento que contribuya a la transformación de la sociedad existente. Entonces dice, tenemos que presentar una propuesta que reúna varios elementos fundamentales. Primero, defensa de la libertad, de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Él entendió que el desafío de la izquierda no era solamente en Venezuela, sino que eso iba a darse en otros países de América Latina, y entendió que había que comenzar a formar gente también de otros países de América Latina. Las aulas del IFEDEC son visitadas por cientos de militantes y dirigentes de la democracia cristiana y organizaciones afines. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, Osvaldo Hurtado, presidente del Ecuador, Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de Chile, Ricardo Arias Calderón, vicepresidente de Panamá. Es decir, América Latina está sembrada en todas partes de gentes que, de alguna manera, estuvieron bajo la influencia del magisterio y del liderazgo muy humano y muy auténtico de Calvani. En 1967, Calvani participa directamente en la elaboración del plan de gobierno del candidato a la presidencia, Dr. Rafael Caldera. Copey triunfa en las elecciones generales y se da inicio al primer gobierno de tendencia social cristiana del siglo XX en Venezuela. Se presenta al país el gabinete ejecutivo y destaca el nombre del doctor Arístides Calvani como ministro de Relaciones Exteriores. Cuando el presidente Caldera lo llama
para ofrecer el Ministerio de Relaciones Exteriores, él le dice, pero presidente, yo puedo ser un buen ministro de Trabajo porque me he dedicado a la actividad laboral, puedo ser un buen ministro de Educación porque toda mi vida ha sido la formación, puedo dedicarme a ser un ministro de Justicia porque me he dedicado a las leyes, puedo ser un ministro de Promoción Popular. Yo creo que nadie hubiera dicho ministro de Relaciones Exteriores. Yo, la verdad es que me disgusté con ese nombramiento, porque yo esperaba era el trabajo con el que habíamos soñado tanto y en el que Adelita y él se habían involucrado personalmente, que era el de la promoción popular. Yo diría que quien tuvo más ojos fue Caldera, porque lo ubicó en la posición donde él iba a brillar. Comienza para Calvani un periodo de intenso trabajo. Su dinamismo, su pensamiento claro, su amor por el país, por Latinoamérica y sobre todo su amor por los semejantes rápidamente se hacen sentir en la Casa Amarilla. Este convenio ha sido recibido con gran satisfacción por ambas partes. De todas maneras, creo que el país está consciente y que no es sino el Golfo de Venezuela está constituido por una línea que cubriría. Para los medios de comunicación, el Calvani que más se reconocía, que más importancia tenía y tendrá quizás en el futuro siempre será su etapa de canciller. No solamente destacó en los temas, en la posición del nuevo orden económico internacional, de la defensa de la justicia social internacional o del bien común universal, sino también el aporte en la consolidación de espacios de integración a nivel subregional, a nivel continental. Arístides Calvani diseña una clara línea de acción para las relaciones exteriores alrededor de principios éticos y políticos. Uno muy fundamental era la justicia social internacional. Otro era la vigencia de los principios éticos en el manejo de la política de las relaciones internacionales, la unidad del bloque latinoamericano, la defensa de la democracia dentro del pluralismo democrático. Se revela ante los venezolanos y el mundo un estadista. Su voz es escuchada en los foros internacionales, demandando la urgente necesidad de la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Esos objetivos son, a nuestro juicio, la justicia social internacional y el bien común universal. Calvani decía, necesitamos trabajar por la unidad de los países de América Latina, por la unidad de los países del hemisferio occidental, que va desde Alaska hasta la Patagonia. Tenemos que promover además una visión de cooperación con el bloque europeo, con quien tenemos muchos vínculos, y tenemos que tener una visión global del bien común universal. Con una clara visión de futuro, alza su voz en demanda de la construcción de la gran nación latinoamericana. Era la primera vez que un canciller venezolano visitaba a cada uno de los países centroamericanos. Con un sentido de ganar, ganar. Ganábamos nosotros como Estado venezolano, pero ganaban los otros estados con los que nosotros estábamos manteniendo esas relaciones de cooperación. Los discursos de Calvani, en la etapa que él fue canciller, en las Naciones Unidas, son ejemplares en la consistencia ideológica sobre los valores que hay que lograr y en la necesidad de ir a unos procesos de integración. La integración latinoamericana es una vocación de nuestro país desde el momento mismo en que el grito de la independencia se deja oír. 5 años de intenso trabajo finalizan en 1974. La derrota electoral de Copey pudo haber significado la mejor excusa para retirarse de la vida pública y política, con la satisfacción de haber cumplido con el país. Para sorpresa de muchos, Arístides Calvani decide, después de muchos años manteniendo su condición de independiente, inscribirse en el partido Copey. Calvani asumió una actitud que asombró a Venezuela. La primera cosa que lo asombró es que los venezolanos descubrieron que él no era copeyano. Y en ese momento, que parecía un momento terrible para Copey, Calvani anuncia, voy a inscribirme ahora sí en el partido Copey y volveremos con mayoría aplastante. Como canciller, Calvani deja sembrado por toda la América un pensamiento y una propuesta
para lograr la construcción de una mejor sociedad. Él entonces se dedicó a la Secretaría de la Organización Demócrata Cristiana de América. Para ejercer este cargo, no escoge la elegancia de los foros internacionales, se va al epicentro de los problemas. Frágiles democracias, militarismo, movimientos de izquierda marxistas, son los síntomas que busca Calvani para atacarlos. Desafortunadamente, en Centroamérica los encuentra todos. Hizo mucho, todos los acuerdos de paz de Centroamérica, los convenios para bajar la guerrilla en El Salvador, el Frente Farabundo Martí, y muchos de esos guerrilleros terminaron siendo grandes amigos de Calvani. Hace entrar en razón a sectores históricamente cerrados a los cambios sociales que reclaman los pueblos. Y esa relación de ir construyendo la democracia, de ir vendiendo la idea de ese pluralismo de ideologías, permitió, sin lugar a dudas, ese proceso de democratización que vivió América Central. Es en esta férrea lucha que entabló por los ideales de un hombre nuevo y por el rescate de los principios de justicia social para los pueblos, que Arístides Calvani encuentra el final de un camino y el principio de otro. La beatificación es simplemente un acto oficial de la Iglesia por el cual presenta como modelo y ejemplo de vida cristiana a un hombre, a una mujer y en el caso concreto a un matrimonio. Nos sentimos animados precisamente a averiguar la vida de este matrimonio que a lo largo de su vida fueron reconocidos como auténticos cristianos. No para encontrar en ellos cosas extrañas, sino para encontrar la normalidad de una vida cristiana que se va entregando a través del servicio allí donde están, en la familia, en la profesión, en la actividad política de manera particular. Arístides y Adelita, cada uno por separado y los dos en conjunto, son una referencia a la santidad. Cuando los Calvani sean llevados a los altares, la familia cristiana venezolana tendrá un modelo contemporáneo que en circunstancias muy reales de vida, particularmente en la política, encuentran un modelo de vida cristiana. Yo creo que ellos, independientemente del desenlace final del proceso que se ha iniciado en la Iglesia Católica, son una referencia humana, son una referencia venezolana, son una referencia para que cualquiera que se acerque a estudiar la vida de Arístides y Adelita sienta en su corazón el deseo de ser mejor. El pensamiento de vida en base a la fe y actuar cónsono con esa fe, eso es de santo. Hay una inmensa confianza que está en nuestros corazones. Hay que ser optimista. Hay que tener fe en ese pueblo. Es la primera condición del dirigente. Tener fe en el pueblo, porque no puede ser el dirigente de un pueblo si no tiene fe en ese pueblo. Lo que significa vivir con sus realidades, vivir con vida de sacrificio y de servicio, constantemente, en todos los momentos, para que el poder no lo envanezca, para que su condición de dirigente no lo haga un privilegiado, sino al contrario, el más humilde de los servidores, que sabe hacerse el último para que los otros puedan ser los primeros. Estos son principios fundamentales y básicos. Por eso, convencido junto con ustedes de esta realidad, yo también me hago eco y repito con ustedes, solo el pueblo salva el pueblo. Si algo fue Arístides Calvani, fue un personaje muy polifacético. El deporte que más le interesó siempre fue boxeo. Es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Verdad? Calvani llegó a boxear de vez en cuando, ¿no? Es decir, un nivel, por supuesto, amateur y cosas de esas, ¿no? Una cosa que uno no se imagina, que fuera un tipo quizás uno hubiera dicho mucho más el golf, ese tipo de deporte aristocrático, pero boxeo, no, sí. Para el grueso de la población, para los medios de comunicación, el Calvani que más se reconocía, que más importancia tenía y tendrá quizás en el futuro siempre será su etapa de canciller. Quizá el más importante canciller de la historia de Venezuela del siglo XX. Calvani era un creyente integral
y un practicante del catolicismo tal cual como él lo concebía y lo percibía. Yo he comentado en otras oportunidades que para Calvani la iglesia era una roca firme, quien sin embargo jamás desechó meterse en la candela de la vida real. Además lo veía como una obligación moral. Es decir, todo buen cristiano se prueba su cristianismo no dándose golpes de pecho ni muchísimo eso, ¿no? Sino metiéndose en la candela y haciendo que el mundo funcionara mejor. Todos los que conocimos a los Calvani vivimos con ellos ratos. Nos dimos cuenta que eran católicos a fondo, que rezaban todos los días, hacían la consideración. Con frecuencia a Aristide le gustaban mucho los salmos, incluso me regaló un librito de salmos dedicado, muy bonito, la dedicatoria. Y el Evangelio lo leían con frecuencia y estudiaban. Y además tenían una práctica intensa, no solamente de esos actos de piedad, sino también de oración y de participación en los sacramentos. Calvani tocaba la guitarra y cantaba, tenía una buena voz de barítono. Alguien sabía que él tocaba guitarra, entonces le buscaron una guitarra y hasta creo que salió retratado por allí en varios periódicos del continente, el canciller venezolano tocando y cantando con la guitarra en la mano. Recuerdo unos alumnos que me contaron de la Facultad de Derecho. Ya Arístides había pasado por la Cancillería, que lo encontraron cambiando un caucho ahí en la avenida principal de la Castellana. Entonces le gritaban, adiós, canciller, cambia caucho. Y él se moría de la risa. Pero sucedía, bueno, él era así, muy espontáneo, muy valiente, y nunca pidió protección especial en ninguna parte. Era notable, era brillante, porque sobre todo era sumamente dialéctico, muy lógico, a veces irónico, muy respetuoso, por cierto, del adversario, incapaz de ofender, y de repente si se le escapaba alguna frase, era perfectamente capaz de levantarse de su curul e ir a pedirle excusas a la persona que podía sentirse agraviada por su... Pero él atacaba, digamos, lo que consideraba ideas equivocadas, propuestas equivocadas, pero nunca las personas. Y yo creo que lo que más lo ayudó fue la cosa humana. Muchos de sus colaboradores se reían porque de repente había una conferencia muy importante y Venezuela necesitaba los votos de tal y cual país. Y veían a Calvani metido en un rincón conversando con algún embajador. Resulta que estaba muy preocupado por la cosa humana de sus colegas. Y yo creo que eso le dio un ascendiente y un liderazgo muy grande. La gente terminaron, muchos de sus colegas que fueron ministros de Relaciones Exteriores en esa época en la que él desempeñaba el ministerio en Venezuela, terminaron siendo amigos y admiradores y muy, digamos, adherentes al liderazgo de Calvani. Calvani era un hombre con todas las virtudes de los hombres y con todas las debilidades de los hombres también. Y muchas veces supe de ruegos encarecidos que le decía Adelita, cuídame, porque la calle está llena de tentaciones, necesito que estés muy atenta, que me ayudes, que me cuides y tal. Era una relación bellísima. Adelita manejaba el dinero porque Calvani, uno de sus problemas era que era absolutamente pródigo. De modo que él salía con unos reales en el bolsillo y el primero que le pedía alguna cosa le daba y el otro también, y al final terminaba. Entonces Adelita le daba una cantidad como moderada para los gastos que tenía en el día.